¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este noveno programa de Combo Cuates. Mi nombre es Jared Nolasco y el día de hoy estoy acompañado por Luz Mendoza. ¿Cómo estás, Luz? Bien, hoy estoy bien, gracias. Maravilloso, me gusta mucho escucharte decir eso. Y bueno, el día de hoy traemos un programa muy especial porque vamos a platicar sobre el libro Olinka. Entonces, para comenzar, Luz, ¿por qué no nos hablas un poco de quién es el autor detrás de este libro? Claro, el autor se llama Antonio Ortuño, él es originario de Guadalajara, es narrador y periodista y bueno, él trabaja actualmente en el periódico Público, donde es jefe redactor y trabajó también, fue editor de la sección cultural de los periódicos Milenio y también ha trabajado en otros periódicos tanto de México como de, por ejemplo, de Chile, de otros países latinoamericanos. Su primer libro salió en 2006 y de hecho estuvo nominado como mejor libro debut y fue finalista de premio Herral de novela. Muy bien, pues ya vemos de que es una persona con una amplia trayectoria. Y bueno, ya hablando propiamente sobre el libro, este es un libro que salió publicado en el año 2019. En su edición física tiene un total de 248 páginas y está disponible para su venta tanto física como digital en las principales librerías del país. Y bueno, hablemos sobre Olinka. Es un libro que tiene la premisa de un hombre que pasó 15 años en prisión ocultando un fraude de lavado de dinero. Este crimen fue cometido por el suegro y bueno, para no ir a la prisión decidieron mandarlo a este personaje que es Blanco y que es el protagonista de esta historia a que cumpliera la condena. Las cosas no salen como ellos esperan y termina pasando 15 años en prisión donde pasan muchas cosas alrededor de su familia. Su madre muere, él pierde a su esposa, deja de tener contacto con su niña y él tiene este sentimiento de que nunca le van a pagar por estas cosas que le prometieron y que él se siente arrebatado de esta vida que él pierde. Entonces, el libro comienza cuando él ya cumple su condena y finalmente vemos este trayecto en el que él tiene que conseguir desde nuevas ropas y encontrar una especie de nueva vida en lo que se cobra las deudas que le generaron estos personajes. Y vemos cómo se reencuentra con su ex esposa, vemos cómo ve por primera vez a su hija después de tantos años, el reencuentro que tiene con el ex suegro, y esa historia tiene un desenlace en una cena de Navidad en donde toda la situación estalla. Exacto. Bueno, como ya habías dicho, este libro se centra en la zona metropolitana en Guadalajara, en el tiempo entre 2000 y 2020. Entonces, pues es como de los 15 años que pasó en prisión. Y un poco sobre la temática, pues podemos decir que es una novela contemporánea donde habla de crimen, de lavado de dinero y de la soledad. Y aquí es importante decir que a nosotros dos nos pareció que es una historia más de personajes que de la trama. Sí, complementando tu punto de vista, es una historia que está dividida en tres partes, está narrada en tres partes, algo que ya habíamos notado de hecho en el primer libro del que nosotros hablamos en este podcast, en Casas Vacías, porque tiene una narrativa en la que en la primera parte nos explica estos primeros momentos en los que Blanco sale de prisión, este periodo presente. Posteriormente, en la segunda parte del libro, nos da más bien un contexto general de la historia, cómo conoce Blanco a la familia, cómo le empiezan a tener tanta confianza, la relación que empieza a tener con Alicia, que es la que termina siendo su esposa y finalmente su ex esposa, y finalmente nos explican por qué es que deciden mandarlo a él a la cárcel. Y ya por último, la tercera parte es esta conclusión de la historia, donde pasan ya los eventos más importantes. Con esta comparación que hiciste con Casas Vacías, podemos mencionar la diferencia, por ejemplo, de narrador, porque pues Casas Vacías los narradores cambiaban y aquí en esta es todo un mismo narrador, que sería un narrador omnisciente porque ninguno de los personajes narra en ningún punto de la historia. Pasando como a los temas y a los valores que se hablan en el libro, podemos mencionar que está la familia, que habla de toda la unión familiar, casi como hablando de la lealtad que se debe de tener. Se habla de la religión, como ya habíamos dicho, de la soledad, de alienación, de cómo este Blanco pasa 15 años totalmente aislado y cuando sale de la prisión tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Menciona mucho sobre esto porque siempre está diciendo de que su celular nuevo y cómo las cosas habían cambiado. Y finalmente el tema
alrededor del que gira la historia, se podría decir que es la corrupción. Así es, Luz, y no solamente habla de este tema. Como ya bien lo decías, la religión y los valores sociales son muy importantes en esta historia, principalmente con el tema del matrimonio entre Blanco y Alicia. ¿Por qué? Porque Alicia resulta embarazada producto de una violación y a él lo toman para que se case con ella. Entonces todas las mujeres y todas las personas de la sociedad que conocen a Alicia y a su familia finalmente la comienzan a señalar por no haber respetado la religión, por no haber respetado los tiempos, por no esperarse a tener una familia y estar comprometida para ya poder procrear. Posteriormente con su hija Carla también hay esos problemas porque le señalan que el ser hija de quien es hija también es contraproducente para su imagen. Y por eso Carla también siente un rechazo de parte de, en este caso, sus compañeras y de la gente que está cercana a ella. Ahora, también es importante señalar la religión porque hay partes en las que menciona que el papá no quería que Carla se acercara a la religión y que tuvo un novio que le pedía que domingo a domingo fueran a la iglesia. Y entonces la mamá de Alicia en este caso, estaba muy contenta porque finalmente sentía que estaba haciendo lo correcto ella en acercarse a la religión y en purificar un poco las culpas que tenía la familia. Sí, y el tema del que podríamos como hablar un poco también es sobre la corrupción y cómo se trata este tema en todo el libro. Bueno, aquí van a haber algunos spoilers, por si no lo han leído y lo quieren leer, pues se salten esta parte o dejen de escuchar. Bueno, el tema de la corrupción que justamente se explica más a detalle en la segunda parte, en el segundo texto, que es donde explica que el señor Flores quiere construir Olinka en un terreno que se llamaba Nueva Olimpia, pero había familias ahí que no se querían ir de ese lugar y el señor Flores decía que tenía permisos, sin embargo esos permisos realmente no eran legales. Esto de alguna forma lo supieron las personas que vivían en Nueva Olimpia y trataron de quejarse, y a la hora de quejarse pues el señor Flores se encargó de ellos, literalmente desapareciéndolos. Entonces fue todo un escándalo que se hizo, ya que desaparecieron, creo que como 3 familias, decían, o algo así. O sea, el caso es que habían desaparecido varias familias y eso era un problema para la reputación de Olinka. Entonces de ahí surge todo el problema que hubo con la corrupción en ese caso. Y es de ahí donde surge la razón por la que este Blanco está en prisión, que es porque el señor Flores le pide el gran favor de que básicamente él tome su lugar en la prisión, y él le hace la promesa de que lo va a sacar en un año, a lo mucho. Sin embargo, pues esto no pasa y sabemos qué pasa a los 15 años en la cárcel. Así es, Luz, y justamente esto da pie para que el periódico local extorsione a la familia Flores, que es la que está encargada de la construcción de Olinka, y lo que les pide es que los apoyen rumbo a una elección me parece que era alcalde de la zona de Zapopan, que finalmente pierden y que esto representa un mal para la familia Flores y que termina viéndose envuelta en ese tema de tener que mandar a alguien a la cárcel para limpiar un poco su imagen. Así como también el caso de que Estados Unidos publica una lista de las empresas donde se lava dinero y Olinka justamente aparece como una de las principales lavadoras en este menester, y también por eso se busca limpiar la imagen exponiendo a un culpable. Entonces, amigos que se saltaron la parte de los spoilers, ya pueden regresar con nosotros a la transmisión. De todos modos no monetizamos, entonces no importa mucho, pero ya pueden continuar. Podemos ver que, por ejemplo, el tema de la familia, otra vez, es importante. Sin embargo, no es el mismo sentimiento para todos. O sea, no todos sienten que necesitan tener esta lealtad. En lo de lealtad me refiero sobre todo a la lealtad que le tenía Blanco a Flores, porque él buscaba básicamente la aceptación de Flores. Se puede decir que lo admiraba y entonces buscaba su aceptación para poder formar parte de la familia, y Blanco era feliz con su familia. Él realmente quería a Alicia y quería mucho a su hija, y pues quería también al abuelo. Sin embargo, la visión de Alicia era totalmente distinta, ya que Alicia realmente no quería de la misma forma a Blanco. Sin embargo, sí quería a su hija. Y Carlita, que es la hija, tenía este desprecio por su padre, por el hecho de que estaba en la cárcel, y su familia realmente, ella consideraba a su familia solo a su mamá,
y a su novia. También se puede ver aquí en este tema como brechas generacionales y cómo el tema de la familia es importante en la historia, pero no es lo mismo para todos los personajes. Así es, justamente hablamos de un cariño y no necesariamente un amor o un aprecio que se tenga respecto a todas las personas. Y una vez que ya cerramos esta parte de las temáticas sociales y valores de los que hablamos en el libro, Luz, ¿cuál es tu opinión respecto a este libro? ¿Lo recomiendas, no lo recomiendas? ¿Te gustó? A mí personalmente no me gustó. Creo que tiene varias cosas como irrelevantes. Menciona varias cosas que al final de la historia realmente no importan demasiado y se podrían evitar. Creo que fue un poquito, hasta eso creo que fue un poquito difícil hablar ahorita porque sentí de repente que había como muchos hoyos en la trama. Siento que hay cosas que no se explican bien y hay cosas que se explican de más. Entonces es como un pequeño desbalance entre lo que es realmente importante y lo que no. No lo recomiendo por mi apreciación personal. Sin embargo, creo que es un tema importante y es importante tratarlo, pero creo que se puede tratar de una mejor forma. Por igual el hecho de que la historia es más bien dos personajes y no de trama, aquí sí hay una parte que me agradó un poco más, que es la forma en la que se construyen los personajes y cómo te los describe y cómo, pues sí puedes encontrarle una personalidad a cada uno. No son todos iguales o no son muy ambiguos. Sus acciones son un poco ambiguas, pero sus personalidades están un poco más marcadas y creo que eso estuvo bien. Sin embargo, creo que se podría hacer mucho más con un tema así. Estoy de acuerdo contigo. Tampoco es un libro que me haya gustado mucho. Comparto contigo la idea de que la temática se tiene que tocar y se tiene que hablar porque es algo importante que nosotros discutamos este tipo de temas. Pero al igual que tú, yo creo que no es la manera. Hablan muy bien de la creación de personajes, pero de lo irrelevante de muchas partes de la trama. Y esto que provoca otras subtramas dentro de la historia que nunca toca y que sí tenían potencial, pero que nunca las pudo explotar. Ahora, respecto a eso de los personajes, recordé mucho el libro Infarto, porque justamente este libro nos hablaba de una pequeña historia que se desglosaba en otras pequeñas historias y que finalmente regresaba, que te explicaba lo necesario y que desarrollaba muy bien a los personajes. Es una historia que ya discutimos en su momento, que personalmente tampoco nos gustó, pero la manera de narrarlo era muy diferente y yo creo que era una manera que en este libro hubiera funcionado de una manera perfecta. Ahora, la narración que tiene particularmente la primera parte de este libro, yo creo que hubiera sido diferente desde una perspectiva en primera persona, que Blanco hubiera sido el que nos hubiera narrado, porque obviamente te va a impactar más cuando es el mismo personaje el que te está contando lo que vas sintiendo, a que simplemente un tercero te vaya diciendo cómo van pasando las cosas. Yo es algo que le habría cambiado. En los otros dos capítulos no afecta tanto porque el manejo de personajes cambia tan repentinamente que una sola persona no te lo podría contar. Como ya lo mencioné, es un libro que no me gustó por este tipo de cosas en cuanto a la manera en que está escrita y los pequeños temas que quiere meter. Al final también mete unas referencias de unos casos ya muy conocidos y que si en su momento viste las noticias sabrás identificarlos, pero es justamente lo que decíamos, están de más. Y bien, estas son nuestras conclusiones sobre el libro Olinka de Antonio Ortuño. Como ya lo dijimos, está disponible en las principales librerías de manera física y de manera digital. A las personas que obviamente no concuerden con nuestro criterio también se aceptan las réplicas. Y con eso nosotros cerramos este 9º episodio de Combo Cuates. Hasta la próxima. Hasta luego.